noches, Dios te bendiga. Qué bueno es volvernos a encontrar a través de este video para compartir la palabra de Dios. Espero que hayas podido disfrutar de tu reunión de oración en este día, tal cual lo hemos propuesto, las oraciones, la canción, la alabanza a Dios y finalmente poder compartir la palabra del Señor. Voy a proponerte que consideremos un par de versículos en el capítulo 7 de Segunda Crónicas. Para ponerlo en contexto, vamos a ver el momento en el que finalmente Salomón termina el templo, la construcción esta magnífica que había hecho. Finalmente hace la dedicación del templo, lo inaugura, por así decirlo. Suceden todas las ceremonias ahí, la presencia de Dios desciende, realmente hay un espectáculo espiritual inolvidable para todos los que pudieron participar en esa gran ceremonia de dedicación del templo. Fueron varios días y finalmente ya a solas con el Señor, Salomón tiene un encuentro personal con Dios. Dios se le aparece y charla mano a mano con Salomón y le hace una serie de recomendaciones Dios que me parece que están buenas, y de hecho el título de la prédica de hoy es actitud de autoconservación, ¿sí? Dios le da a Salomón, desde mi punto de vista, algunos consejos muy importantes para su autoconservación, para poderse sustentar espiritualmente y que esa autoconservación no solamente sea espiritual, sino que sea derramada en todos los proyectos de su vida. Y me parece que es muy interesante porque uno puede pensar hoy en día lo que Dios dice respecto del templo en términos de lo que dice respecto a nosotros, ya que la palabra de Dios nos ha indicado y nos ha enseñado que a partir de la venida del Señor Jesucristo, y tal cual lo explicaba el pastor Esteban el miércoles pasado, los que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo, los que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada en la vida de cada uno de nosotros, y nuestro cuerpo se transforma, nuestra vida se transforma en el templo del Espíritu Santo, con lo cual el nuevo templo en el que habita Dios hoy en día no es un templo construido, un edificio construido de cemento y ladrillos como lo fue en el tiempo de Salomón, sino que son nuestras propias vidas las que el Señor utiliza para habitar en cada uno de nosotros. Con lo cual lo que Dios le dice a Salomón del templo, bien puede ser aplicado a nuestras vidas, con lo cual la actitud de autoconservación es muy importante para nosotros respecto de nuestra vida espiritual y de todos nuestros proyectos de vida. Así que, dicho lo cual, quisiera repasar algunos de estos consejos que Dios le da para autoconservarse espiritualmente y que debemos recordar usted y yo, si es que queremos estar conservados o autoconservarnos delante de Dios espiritualmente y en todos los proyectos de nuestra vida, insisto, ya que nuestra vida no se separa en espiritual y secular, sino que es una sola vida en la cual Dios ha transformado, por lo cual es toda espiritual, no solamente cuando vas a la iglesia, sino cuando vas a trabajar, haces tus proyectos, haces tus tareas y todo lo que encomiende tu vida. Con lo cual, ¿qué tenemos que recordar y cuáles son los consejos? Yo los voy a leer en la palabra de Dios, capítulo 7 de Segunda Crónicas. El texto es muy largo, solamente voy a hacer foco en 3 versículos. El versículo 14 dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, ¿no? Entonces él está diciendo, buenísimo, Dios le dice, buenísimo el templo que hiciste, está todo bárbaro, yo te voy a prometer que voy a tener mis oídos abiertos y mis ojos sobre este lugar, y cuando mi pueblo se equivoque y venga a mí, yo los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Pero a partir del versículo 19 y 20 le dice, pero ojo con abandonarme, ¿no? Dice, pero si ustedes me abandonan y desobedecen mis decretos y mandamientos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo, ¿no? Y después en el 21 y 22, que son los que quiero hacer foco, dice así Dios: y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente de él quedará asombrado y preguntará ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán:
porque abandonaron al Señor. Pero dice, por eso el Señor ha dejado que le sobrevenga tanto desastre. Así que me parece que es importante, dado que nuestra vida, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, recordar que el error en nuestra vida se soluciona con arrepentimiento. Es lo que leíamos en el versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo perdonaré, escucharé, perdonaré y restauraré su tierra. Es decir, que el error se soluciona ¿con qué? Con arrepentimiento. Debemos recordar esto. Muy importante el arrepentimiento en nuestra vida. No estamos exceptuados del error. Nos vamos a equivocar y mucho. Recordemos que cuando nos equivocamos, el arrepentimiento es nuestra solución a restaurar el vínculo con Dios. Todas estas cosas, dice en el Nuevo Testamento, todas estas cosas les las dejo escritas para que no pequen, pero si alguno pequen, recuerden que tenemos un abogado en el cielo, Jesucristo el justo. El error se soluciona con arrepentimiento. El segundo punto que debemos recordar es que el perdón restaura la pérdida. Una cosa muy interesante que dice el versículo 14 es: perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es decir, que todo lo que a nosotros nos roba, nos arruina, la oscuridad, el pecado y Satanás, cuando vamos en arrepentimiento al Señor, el Señor nos lo restaura. Así que es muy importante salir de la idea de pérdida, del momento de la pérdida, a través del arrepentimiento. ¿Sí? El error se soluciona con arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva al perdón de Dios y el perdón de Dios nos restaura la pérdida. Así que el segundo consejo para la autoconservación espiritual, el primero es: el error se soluciona con arrepentimiento. El segundo es que debemos recordar es: el perdón restaura nuestra pérdida. Dios va a restaurar lo que hemos perdido por estar en oscuridad. Y finalmente el tercer consejo que nos da acá es que la actitud de falta de arrepentimiento es considerada por Dios como abandono de Dios. ¿Sí? Dios dice, si mi pueblo se arrepiente, yo lo voy a escuchar y lo voy a perdonar y lo voy a restaurar. Pero si me abandonan, es decir, que es continuar en la actitud del error sin ir al arrepentimiento, es decir, que la falta de arrepentimiento es abandono de Dios. Si nosotros decidimos abandonar a Dios, lo que hay para nosotros es una actitud que nos conlleva al desastre. Dice, pasarán por ese templo y la gente preguntará por qué el Señor ha tratado así a este país, a esta persona, a este templo, a esta vida. Y le responderán: porque abandonaron al Señor. Por eso el Señor ha dejado que sobrevenga tanto desastre. Así que si usted se quiere autoconservar, preste atención a los consejos de Dios. El error se soluciona con arrepentimiento. El perdón restaura lo perdido. Y finalmente, continuar en una actitud de error sin buscar el arrepentimiento y el perdón de Dios, lo que nos va a conllevar es al desastre seguro. Abrazá estos conceptos, créelo y que pases una muy linda noche. Dios te bendiga.